Sanar las heridas de la infancia, el camino que nadie nos enseñó. A veces, la vida nos obliga a detenernos justo en el lugar que más evitamos, nuestro propio interior. Y es allí, en ese espacio silencioso que tantas veces hemos querido esquivar, donde viven las experiencias que nos formaron cuando éramos apenas una niña. Para muchas personas, hablar de la infancia es incómodo, incluso doloroso. No porque haya que culpar a nadie, sino porque es volver a tocar cicatrices que se hicieron profundas, quizá demasiado profundas para un corazón tan pequeño. Pero si estás aquí, escuchando este mensaje, es porque en alguna parte de ti sabes que ya no puedes seguir cargando sola con lo que llevas dentro. Sabes que mereces alivio, claridad y un camino que te devuelva a ti misma. A lo largo de los años, quizás aprendiste a vivir de una forma que ahora te pesa, siempre fuerte, siempre responsable, siempre cuidando a otros, siempre lista para soportar más. Tal vez creciste creyendo que pedir ayuda era una debilidad, que llorar era una pérdida de tiempo, que mostrar dolor era peligroso, que hablar de lo que te dolió era faltar al respeto a tu familia. Tal vez aprendiste a callar para sobrevivir, a sonreír para no preocupar, a cumplir para no molestar. Y sin darte cuenta, esa niña que alguna vez fuiste quedó atrapada en un rincón de tu alma, esperando un abrazo que quizás nunca llegó. Hoy te invito a caminar juntas por un sendero distinto. No vamos a remover el pasado para revolver dolor, vamos a mirarlo para entenderlo. Vamos a ver tu historia con ojos nuevos, con una compasión que quizá nunca te permitiste. Porque la infancia no es solo una etapa del calendario, es el cimiento emocional sobre el que se construye toda la vida adulta. Por eso, aunque tengas 40, 50, 60 o 70 años, las emociones que nacieron allí todavía pueden estar definiendo la forma en que amas, te relacionas, te hablas a ti misma, eliges a tus parejas. Te valoras y hasta la forma en que te tratas cada día. Permítete escuchar este mensaje como si fuese un abrazo largo, de esos que sostienen el alma. Permítete sentir lo que necesites sentir. Aquí no tienes que ser fuerte. No tienes que fingir. No tienes que minimizar tu historia ni compararla con la de otros. Lo que viviste fue importante. Lo que sufriste dejó huella. Y reconocerlo no te hace débil, te hace valiente. Muy valiente. Este espacio no es para juzgar a tu familia ni para buscar culpables. Es para comprender cómo lo que viviste te moldeó, y cómo puedes empezar a liberarte de cargas que no te pertenecen. A veces crecimos con madres heridas, padres rotos, adultos que no sabían amar porque nadie les enseñó. Pero el hecho de que ellos no supieran hacerlo no borra la necesidad de amor que tú tenías. Y tampoco borra el derecho que tienes hoy a sanar lo que ellos no pudieron dar. Muchas personas viven años, décadas enteras, repitiendo relaciones dolorosas, patrones de abandono, inseguridades profundas, ansias de complacer, miedos intensos a quedarse solas. Y todo eso tiene una raíz, una niña que no fue vista, que no fue escuchada, que no fue entendida, que aprendió a sobrevivir como pudo. Hoy no vamos a juzgar a esa niña por haber hecho lo que hizo para defenderse. Hoy vamos a honrarla. Este audio no va a darte soluciones mágicas, ni promesas vacías, ni frases bonitas sin profundidad. Vamos a caminar lentamente, paso a paso, en un proceso de conciencia. Vamos a iluminar rincones oscuros, a entender heridas que quizá nunca pudiste nombrar, y a ofrecerle a tu corazón el lenguaje que siempre quiso escuchar. Quédate conmigo hasta el final. Cada palabra está diseñada para acompañarte, para sostenerte, para ayudarte a ordenar lo que por tanto tiempo fue un nudo emocional. Respira hondo. Abre un pequeño espacio interior. No estás sola. Y aunque nadie te enseñó este camino, hoy lo vas a aprender. Porque mereces sanar. Porque mereces paz. Porque tu historia puede continuar de una forma distinta a partir de este momento. Capítulo 1, que son las heridas de la infancia. Cuando hablamos de heridas de la infancia, muchas personas piensan que se trata solamente de recuerdos difíciles o momentos tristes. Pero en realidad, una herida emocional es mucho más que un episodio aislado, es una marca profunda que se guarda en el corazón, en la mente y en la forma en que aprendimos a entender el mundo.
Las heridas de la infancia no desaparecen porque cumplimos años, no se borran porque decidimos olvidar, ni se curan porque aprendimos a ser fuertes. A veces, incluso después de una vida entera de esfuerzos, esas heridas siguen allí, silenciosas, esperando que por fin les prestemos atención. Una herida de la infancia nace cuando algo que necesitábamos para sentirnos seguras, amadas o protegidas no estuvo presente. No importa si no hubo golpes o gritos, a veces, las ausencias duelen más que las presencias. Un niño necesita sentir que es importante, que tiene un lugar, que su llanto importa, que su risa vale, que su presencia es bienvenida. Cuando eso no sucede, el corazón se encoge, y algo dentro de ese niño aprende a caminar con miedo, con culpa o con una profunda sensación de no pertenecer. Crecer así deja una huella que se arrastra durante años, sin darnos cuenta de que aquellas emociones siguen vivas, esperando ser reconocidas. Lo que más duele no siempre es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió. La falta de abrazos, de palabras cálidas, de protección, de esa mirada que dice estoy aquí contigo. Muchas personas crecieron rodeadas de obligaciones, silencios, exigencias o frío emocional. Aprendieron demasiado pronto a ser adultas, a cargar responsabilidades que no les correspondían, a no quejarse, a no llorar, a no pedir. Desde muy pequeñas entendieron que mostrar vulnerabilidad era peligroso, o inútil, o simplemente un lujo que no podían permitirse. Y ese aprendizaje emocional, tan profundo y tan temprano, se convierte luego en un patrón que guía la vida adulta sin que lo notemos. Una herida también se forma cuando el niño interpreta lo que sucede como una señal de que él es el problema. Porque un niño no puede pensar mi mamá está herida, mi papá no sabe amar, mis cuidadores no tienen herramientas emocionales. Su mente no tiene esa capacidad. Lo único que puede pensar es, yo no soy suficiente, yo soy difícil, yo soy la causa del enojo, algo está mal en mí. Y esas frases, aunque no se digan en voz alta, quedan grabadas como una especie de verdad interna que condiciona todo lo que viene después, la forma de amar, de confiar, de relacionarse, de poner límites, de elegirse o de permitir abusos emocionales. A veces las heridas no vienen de grandes tragedias, sino de pequeñas escenas repetidas miles de veces. Un gesto de indiferencia. Una burla. Una crítica constante. Un padre que nunca escucha. Una madre que nunca abraza. Un hogar donde nunca se dice te quiero, donde no se celebra nada, donde todo es deber, miedo, presión o silencio. Un niño necesita validación emocional para crecer sano, pero muchos crecieron aprendiendo a ser invisibles, o a no molestar, o a ser perfectos para por fin merecer un poco de atención. Y ese esfuerzo constante por ser lo que los demás quieren termina convirtiéndose en una forma de vida que agota el alma. Las heridas de la infancia también pueden ser invisibles para quienes las vivieron. Muchas personas crecieron pensando que lo suyo no fue tan grave, que a todos les pasó igual, que no hay que quejarse. Pero el corazón no mide el dolor comparándolo con otros, lo siente desde su propia necesidad insatisfecha. Por eso tantas mujeres adultas experimentan ansiedad, miedo a quedarse solas, dificultad para confiar, patrones de abandono o relaciones tóxicas repetidas. Son huellas de algo que ocurrió hace mucho, pero que sigue vivo dentro de ellas como si fuera ayer. Y lo más importante, una herida de la infancia no es un defecto, ni una condena, ni una señal de debilidad. Es simplemente una parte de tu historia que quedó congelada en el tiempo, esperando atención, compasión y cuidado. No es tu culpa haberla recibido, y no estás sola en este proceso. Nombrarla, entenderla y reconocerla es el primer paso para que, por fin, pueda empezar a sanar. Porque esa niña que aún vive dentro de ti no quiere que la ignores, quiere que, por primera vez, alguien la mire con amor. Y esa persona eres tú. Capítulo 2. Cómo se crean las heridas en la familia. Las heridas de la infancia no aparecen de la nada. No surgen porque sí, ni porque un niño sea difícil, ni porque esté exagerando, ni porque tenga un carácter complicado. Las heridas se forman dentro del ambiente emocional del hogar, en esos espacios donde se supone que deberíamos sentirnos protegidos, seguros y amados. Pero para muchas personas,
la casa no fue un refugio, sino un lugar lleno de tensiones, silencios incómodos, gritos, miedo o responsabilidades que eran demasiado pesadas para sus pequeñas manos. Y, aunque con los años se haya aprendido a justificar lo vivido, el cuerpo y el corazón conservan todo aquello que intentaron callar. En algunos hogares, los adultos estaban presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Un padre que trabaja todo el día y al regresar se sumerge en su cansancio o en sus preocupaciones. Una madre que, agobiada por sus propios dolores, no tiene espacio interior para ofrecer ternura o escucha. Y el niño, necesitando atención, aprende a esperar, a callar, a no molestar. Aprende a leer el ambiente para saber si es seguro hablar, si puede acercarse, si será escuchado o si recibirá una mirada dura que lo hará retroceder. La ausencia emocional deja marcas profundas porque enseña que las necesidades propias no tienen valor, o que siempre habrá que ser fuerte para no ser una carga. A veces, el hogar se convierte en una escuela prematura de adultez. Hay niñas que crecieron cuidando hermanos, limpiando la casa, resolviendo problemas que no les correspondían, haciéndose cargo del estado emocional de sus padres. Niñas que nunca tuvieron tiempo para jugar porque tenían que madurar demasiado rápido. Niñas que aprendieron a ser responsables, a no fallar, a sostener un hogar que no debería haber estado sobre sus hombros. Esa infancia robada crea una herida invisible, la de sentir que su valor está en servir, en cargar, en dar, en salvar a otros, aunque le cueste su propia felicidad. También existen heridas que nacen del miedo. Hogares donde había gritos, discusiones constantes, amenazas, castigos desproporcionados o un ambiente tan tenso que cualquier pequeño error podía desencadenar una tormenta. Los niños aprenden a caminar en puntillas, a adivinar el estado de ánimo de sus padres, a anticipar el enojo, a esconder emociones para no provocar reacciones dolorosas. El miedo crónico les enseña a vivir en estado de alerta, y ese estado se convierte luego en ansiedad en la vida adulta. No se trata de ser nerviosa o sensible, se trata de haber crecido en una zona emocional insegura. Hay heridas que nacen del abuso, no solo físico, sino también emocional. Comentarios hirientes que se repetían: no sirves, todo lo haces mal, eres un problema, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? Palabras que se clavaron como aguijones y empezaron a construir la idea de que la niña tenía que ganarse el amor demostrando que era buena, que era perfecta, que era útil o que merecía un lugar. Y cuando el amor se condiciona desde tan temprano, la mujer adulta aprende a aceptar relaciones donde también tiene que ganarse el cariño con sacrificio, paciencia o silencio. Las comparaciones dentro de la familia también marcan. Ver cómo otras hermanas recibían más atención, más halagos, más escucha, más cariño. Sentirse siempre en segundo plano, invisible, o simplemente la que ayuda, la que resuelve, la que no da problemas. Ese favoritismo, incluso si era sutil, se graba en el alma como una sensación de inferioridad, de no merecimiento. La niña crece creyendo que tiene que esforzarse el triple para recibir lo que a otros les llega sin pedirlo. También está el silencio familiar, quizás el más peligroso de todos. Ese silencio que cubre secretos, abusos, traiciones, infidelidades o dolores que no se hablan. Los niños sienten lo que no se dice. Saben cuando algo está mal aunque nadie lo nombre. Y cuando un niño vive rodeado de secretos, aprende a guardar los propios, aprende que el dolor debe ocultarse, que la verdad es peligrosa, que no se puede confiar plenamente en nadie. Esta herida se transforma luego en una adultez donde cuesta abrir el corazón, donde se teme mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda. Pero quizá el punto más importante es este: muchos padres también estaban heridos. No tenían herramientas emocionales, no sabían amar de otra manera, estaban repitiendo lo que ellos mismos vivieron. Entender esto no justifica el daño ni borra el dolor, pero ayuda a comprender que la herida no nació por falta de valor en la niña que fuiste, sino por falta de recursos en quienes debían cuidarte. Esa comprensión abre la puerta a la compasión, no para los demás, sino para ti misma. Porque sanas cuando entiendes que lo que viviste no te definió por mala, sino por valiente. Y porque lo que te tocó enfrentar no fue culpa tuya, aunque sí quedó bajo tu responsabilidad sanar. Capítulo 3.
Tipos de heridas más comunes. A lo largo de la vida, muchas personas sienten un dolor profundo que no logran explicar con palabras. Saben que algo les pesa, que algo duele sin razón aparente, que reaccionan de formas que no entienden o que repiten situaciones que lastiman. Pero pocas veces se dan cuenta de que esas sensaciones, esos patrones y esas emociones tienen un origen claro: las heridas emocionales que se formaron en la infancia. No todas las heridas son iguales, pero todas dejan una marca. Identificarlas no es revivir el pasado, sino empezar a ponerle nombre a lo que por años fue un nudo silencioso. Porque cuando sabemos qué herida llevamos, entendemos por qué actuamos, sentimos y amamos como lo hacemos. La primera herida es la del abandono. No tiene que ver únicamente con que un padre o una madre se haya ido físicamente. A veces el abandono es emocional: sentir que nadie te veía, que nadie escuchaba tus necesidades, que tus lágrimas eran ignoradas, que tu presencia no importaba. Crecer así deja una sensación constante de vacío, un miedo profundo a la soledad y una búsqueda desesperada de afecto. La mujer adulta que carga esta herida suele aferrarse a relaciones dolorosas, aceptar menos de lo que merece o tolerar cosas que le hieren con tal de no sentir que la dejan otra vez. El abandono es una sombra que dice: siempre me van a soltar, aunque no sea verdad. Otra herida frecuente es la del rechazo. Esa que nace cuando el niño siente que estorba, que molesta, que no encaja. Puede ser porque lo hacían a un lado, porque sus emociones eran ridiculizadas, porque lo comparaban con otros o porque nunca recibía aprobación. El rechazo provoca una sensación de no pertenecer, de ser demasiado o insuficiente. En la adultez, esta herida puede transformar a una mujer en alguien que teme mostrar quién es realmente, alguien que se esconde para evitar que la critiquen, o alguien que vive buscando aceptación para sentirse valiosa. El rechazo enseña a reducirse, a callarse, a complacer, a evitar brillar para no despertar la crítica ajena. La herida de la humillación surge cuando el niño fue avergonzado, ridiculizado o desacreditado. Comentarios sobre su cuerpo, su forma de ser, su inteligencia, sus emociones, burlas delante de otros, señalamientos constantes que lo hacían sentir pequeño e inadecuado. Esta herida suele crear adultos que viven con una autocrítica feroz, que sienten vergüenza por cualquier error y que cargan una sensación constante de culpa por no ser perfectos. Muchas mujeres con esta herida se vuelven obsesivas con la limpieza, el control, el orden o la apariencia, intentando esconder esa vergüenza que nació mucho antes de que pudieran defenderse. Luego está la herida de la traición. Esta surge cuando quienes debían proteger al niño no cumplieron sus promesas, lo utilizaron, lo engañaron, lo expusieron o rompieron su confianza. La traición es especialmente dolorosa porque destruye la base de la seguridad emocional. Una niña que fue traicionada por alguien que amaba crece con dificultad para confiar, para entregarse, para creer en la palabra de otros. En la vida adulta, esta herida se traduce en hipervigilancia, celos, miedo a la intimidad o la tendencia a elegir personas que vuelven a traicionar porque la herida busca repetirse para intentar comprenderse. Otra herida profunda es la de la injusticia. Esta aparece cuando el niño crece en un ambiente donde recibe trato desigual, exigencias desmedidas, castigos injustificados o reglas rígidas imposibles de cumplir. La injusticia genera una sensación de rigidez interna, de rabia contenida, de necesidad de control. Muchas mujeres que vivieron injusticia en su infancia se vuelven autosuficientes al extremo, incapaces de pedir ayuda, con un sentido exagerado del deber. Les cuesta relajarse, delegar o sentirse merecedoras de descanso porque aprendieron que siempre hay que luchar para demostrar valor. Es importante entender que estas heridas no se presentan aisladas. Una misma persona puede cargar varias al mismo tiempo: abandono mezclado con humillación, rechazo con traición, injusticia con abandono. Las heridas se entrelazan y crean un mapa emocional complejo que explica muchos comportamientos de la vida adulta. No son fallas de carácter ni debilidades personales, son respuestas de supervivencia que se activaron en un corazón infantil para protegerse de un mundo demasiado áspero. Reconocer estas heridas no es un ejercicio de dolor, sino un acto de claridad. Porque cuando aprendemos a identificar qué nos marcó, empezamos a comprender por qué nos sentimos como nos sentimos.
Es el inicio del camino hacia la liberación emocional, hacia una relación diferente con nosotras mismas y hacia la valentía de romper patrones que vienen de muy lejos. Y, sobre todo, nos permite mirar a esa niña interior con más ternura, entendiendo que no hubo nada malo en ella, solo necesitó amor en lugares donde no lo recibió. Capítulo 4. Cómo se manifiestan las heridas en la vida adulta. Las heridas de la infancia no se quedan atrapadas en el pasado. Aunque hayan ocurrido hace 30, 40 o 50 años, siguen vivas dentro de la persona adulta como ecos silenciosos que influyen en cada decisión, cada relación y cada pensamiento. Muchas mujeres creen que lo que sienten hoy es culpa de su carácter, de su mala suerte o de los hombres que se cruzaron en su vida. Pero en realidad, lo que suele dirigir sus pasos es una niña interior herida que aprendió a protegerse de formas que en su momento fueron necesarias, pero que ahora se han convertido en cadenas invisibles. Comprender cómo se manifiestan estas heridas en la vida adulta es un acto de liberación, porque permite dejar de culparse y empezar a ver la propia historia con claridad. Una de las manifestaciones más comunes es la elección repetida de parejas que no saben amar. Mujeres que crecieron sintiéndose no vistas o no valoradas suelen sentirse atraídas por personas que repiten ese patrón, parejas emocionalmente frías, distantes, egoístas o incluso agresivas. No buscan el dolor, lo que sucede es que su corazón reconoce ese tipo de amor como familiar. Lo que se vivió de niña se convierte en la brújula afectiva. Por eso, aunque duela, eligen vínculos donde deben ganarse el cariño, esperar migajas o soportar maltratos. Lo conocido se siente seguro, aunque sea doloroso. Otra forma en que se manifiestan estas heridas es el miedo intenso a la soledad. Muchas mujeres aguantan situaciones que las lastiman porque estar acompañadas, incluso mal acompañadas, parece menos aterrador que enfrentar el vacío emocional que dejaron los años de abandono infantil. La soledad se percibe como un castigo, como una confirmación de que no valen lo suficiente. Y así, se quedan donde no son amadas, donde no son respetadas, donde no hay paz, convencidas de que es lo único que pueden recibir. El perfeccionismo también es una consecuencia frecuente de las heridas emocionales. La niña que creció sintiendo que nunca hacía nada bien se convierte en una adulta que intenta controlar todo lo que puede. Limpia, ordena, organiza, corrige y exige porque, por dentro, teme que si algo sale mal será culpada, rechazada o castigada. Vive en un estado constante de alerta, buscando evitar errores que en realidad solo existen en su memoria emocional. Este nivel de autoexigencia cansa el alma, pero también hace que la mujer crea que si baja la guardia todo se derrumbará. Los límites borrosos o inexistentes son otra manifestación. Muchas heridas enseñan a la niña a callar, a soportar, a complacer, a decir sí cuando desea decir no. En la adultez, esto se traduce en relaciones desbalanceadas, personas que se aprovechan, amistades tóxicas o familiares que exigen más de lo que dan. La mujer herida teme reclamar lo que merece, teme molestar, teme ser vista como egoísta. Por eso carga con todo, problemas ajenos, responsabilidades que no son suyas, culpas que no le pertenecen. Y en ese esfuerzo incansable por sostener a todos, termina olvidándose de sí misma. Las heridas también afectan la relación con los hijos. A veces se repiten patrones dolorosos sin intención, críticas constantes, falta de escucha, exigencias desmedidas. Otras veces ocurre lo contrario, la madre siente tanta culpa por su propia historia que se vuelve permisiva, incapaz de poner límites por miedo a herir o perder el amor de sus hijos. Ambas respuestas nacen de la misma raíz, una infancia que no enseñó un amor equilibrado. Otra manifestación es la dificultad para confiar. La traición vivida de niña deja una impresión profunda. Si me acerco, me harán daño, si me entrego, me fallarán. La adulta que carga esta herida se vuelve desconfiada, vigilante, siempre esperando el golpe. Esto no es paranoia, es una memoria emocional que intenta protegerla. Pero esta protección muchas veces la mantiene aislada, incapaz de abrirse a relaciones sanas. El autosabotaje también es una herida disfrazada. Cuando una mujer creció escuchando que no merecía nada, que era un problema o que no servía, la adulta tiende a arruinar lo bueno que llega, rechaza oportunidades, duda de sí misma,
teme triunfar. No porque no pueda, sino porque dentro de ella vive una voz antigua que repite lo que le dijeron cuando era pequeña. La necesidad de validación constante es otra consecuencia. La mujer herida busca ser escuchada, vista, tomada en cuenta. Habla de sus dolores, de sus sacrificios, de todo lo que ha sobrevivido porque, en el fondo, necesita que alguien la reconozca, que alguien le diga, lo que viviste fue real, tu dolor importa. Esta búsqueda no la convierte en débil, la revela como alguien que nunca tuvo quien la sostuviera. Y quizá lo más profundo es la dificultad para recibir amor sano. Cuando alguien la trata bien, cuando le hablan con respeto, cuando le ofrecen estabilidad, la mujer herida no sabe qué hacer. Se siente incómoda, rara, incluso desconfiada. Porque su corazón aprendió a relacionar el amor con el esfuerzo, el sacrificio o el dolor. El amor tranquilo se siente extraño, y a veces, lo rechaza sin saber por qué. Comprender estas manifestaciones no es para señalar errores, sino para que la mujer vea que nada de lo que hace hoy es casualidad. Todo tiene una raíz. Todo tiene una historia. Y así como se aprendió a sobrevivir, también se puede aprender a vivir de una manera más libre, más consciente y más compasiva consigo misma. Las heridas explican, pero no condenan. Te muestran de dónde vienes, no a dónde debes quedarte. Capítulo 5. Obstáculos para sanar. A veces, antes de poder sanar, es necesario comprender que te ha detenido durante tantos años. No porque hayas fallado, no porque te falte fuerza, sino porque las heridas de la infancia generan barreras invisibles que te impiden avanzar. Son paredes internas que no construiste por gusto, sino por supervivencia. Y aunque hoy te duelan, en su momento fueron la única defensa que tu corazón encontró para soportar lo que vivías. Este capítulo es una mirada honesta y profunda a esos obstáculos que bloquean la sanación. No para juzgarte, sino para que puedas reconocerlos y dejar de sentirte culpable por algo que no sabías cómo enfrentar. Uno de los obstáculos más grandes es la negación del dolor. Muchas mujeres crecieron aprendiendo a minimizar lo que sentían. No llores, no hagas drama, así es la vida, no exageres. Con el tiempo, estas frases se vuelven una segunda piel. Y la mujer adulta piensa que, si habla de su pasado, está siendo débil o ingrata. Entonces se dice a sí misma que no fue para tanto, que hay gente que sufrió más, que de nada sirve recordar. Pero negar solo entierra más hondo la herida. El corazón no sana lo que el alma no admite. Otro obstáculo es la minimización. No es que niegues lo que viviste, es que lo empequeñeces. Mi mamá era dura, pero así era antes. Mi papá gritaba, pero todos los padres lo hacían. Sí, me dejaron sola, pero supongo que tenían sus razones. Esta minimización no sana, adormece. Te impide darle importancia a lo que sí la tiene. Minimizar fue una estrategia para sobrevivir cuando eras niña, pero hoy te impide reconocer cuánta falta te hizo el amor, la atención, la validación y la protección. El miedo a sentir es otro obstáculo profundo. Muchas mujeres temen abrir la puerta a sus emociones porque piensan que si empiezan a llorar nunca podrán detenerse. Temen recordar, temen enfrentarse al pasado, temen que su mundo interior se derrumbe. Pero sentir no destruye, libera. Lo que destruye es cargar silenciosamente emociones que nunca pudieron expresarse. El miedo a sentir es comprensible, pero es una cárcel que impide soltar el peso que llevas desde niña. La lealtad familiar es otro muro silencioso. Muchas mujeres se sienten malas hijas y reconocen que sus padres les fallaron. Les cuesta admitirlo porque crecieron con la idea de que todo debe agradecerse, incluso lo que lastima. Así, proteger la imagen de sus padres se vuelve más importante que proteger su propio corazón. Esta lealtad no sana, solo perpetúa el silencio. Puedes honrar a tu familia y, al mismo tiempo, reconocer que te hicieron daño. Ambas cosas pueden ser verdad. Existe también una forma de culpa religiosa mal entendida. Personas que creen que recordar el dolor es falta de perdón, o que hablar del pasado es resentimiento. Pero no es así. Nombrar una herida no es resentirse,
es hacerse cargo. Hablar de lo que te marcó no ofende a Dios, al contrario, permite que Él entre en ese espacio herido y lo ilumine. La fe verdadera no exige silencio ante el sufrimiento, invita a caminarlo de la mano de una presencia amorosa. Otro obstáculo es la vergüenza. La vergüenza de haber sido maltratada, de haber sido usada, de haber sido ignorada, de haber permitido ciertas cosas, de no haber podido defenderse. La vergüenza es una sombra que te convence de que tu historia dice algo malo de ti. Pero la verdad es lo contrario, tu historia dice que sobreviviste a lo que una niña nunca debería enfrentar. La vergüenza te hace esconderte, pero la sanación te invita a mirarte con compasión. Luego está la identidad basada en el sufrimiento. Hay personas que han vivido tanto dolor que no saben quién serían sin él. Ser la fuerte, la sacrificada, la que aguanta, la que siempre puede, la que todo lo resuelve, se convierte en su personaje ante el mundo. Y aunque ese personaje la protege, también la asfixia. Porque detrás de él hay una mujer cansada, que necesita descansar, llorar, pedir ayuda, dejar de cargar con todo. Pero soltar esa identidad da miedo. ¿Qué queda cuando se deja de ser la que sufre? Queda la posibilidad de una vida distinta, aunque hoy parezca desconocida. Los entornos que no ayudan también frenan la sanación. Personas que dicen ya supera eso, para que hablar del pasado, tú siempre exageras. Gente que invalida, critica o ridiculiza. No se puede sanar rodeada de quienes no quieren que cambies. Porque cuando sanas, dejas de tolerar lo que antes soportabas, y eso incomoda a quienes se beneficiaban de tu silencio o tu sacrificio. Y, por último, el miedo a los cambios que trae sanar. Sanar implica poner límites, decir no, alejarse de ciertas personas, cambiar hábitos, dejar de complacer, defender la propia dignidad. Y todo eso da miedo. A veces, el dolor conocido parece más cómodo que la libertad desconocida. Pero sanar no te quita nada que necesites. Te quita solo lo que te estaba destruyendo. Reconocer estos obstáculos no es un retroceso, es un acto de claridad. Y la claridad es el primer chispazo de libertad. Porque cuando entiendes lo que te detuvo, ya no estás atrapada, estás consciente. Y desde esa conciencia, la sanación se vuelve posible, real y profundamente transformadora. Capítulo 6. El camino interior de sanación paso a paso. Sanar no es un camino rápido ni lineal. No es una meta a la que se llega de un día para otro, ni un logro que se pueda forzar con voluntad o con frases positivas. Sanar es un proceso profundo, íntimo, que requiere honestidad, paciencia y un encuentro sincero con uno mismo. Es un viaje hacia adentro, hacia lugares que quizá evitaste durante años, hacia emociones que fuiste guardando porque no sabías qué hacer con ellas. Pero sanar es posible. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que se formaron tus heridas. El corazón siempre puede aprender un nuevo camino, siempre puede abrirse un poco más, incluso después de haber estado protegido durante décadas. Este capítulo es un mapa. No es el único camino, pero sí un camino posible para empezar a liberar lo que te ha mantenido atrapada. El primer paso es reconocer que hubo dolor. Parece simple, pero para muchas personas es lo más difícil. Durante años te acostumbraste a minimizar lo que viviste, a decir que no fue para tanto, que así era antes, que mis padres hacían lo que podían, que ya pasó. Pero reconocer no significa culpar a nadie, significa mirar tu historia con honestidad. Significa decir, sí, eso me dolió, sí, eso me marcó, sí, eso dejó huellas. Sin este reconocimiento, cualquier intento de sanar será superficial, porque estarás intentando curar algo que aún no te permites nombrar. El segundo paso es ponerle nombre a tus heridas. Entender si lo que viviste fue abandono, rechazo, humillación, traición o injusticia te da claridad. Es como encender una luz en un cuarto que estuvo oscuro toda tu vida. Mientras no sabes qué herida llevas, sigues reaccionando sin comprender por qué. Pero cuando la nombras, empiezas a unir piezas. ¿Por qué te cuesta confiar? ¿Por qué el miedo a estar sola? ¿Por qué atraes cierto tipo de personas? ¿Por qué te exige tanto?
¿por qué te cuesta decir no? Nombrarte permite ver que tus comportamientos tienen una historia, que no eres defectuosa, estás herida. El tercer paso es validar tus emociones. Durante la infancia, muchas mujeres aprendieron que llorar era débil, que enojarse era malo, que sentirse triste era una molestia. Así que de adultas, cuando una emoción aparece, la esconden, la reprimen o la critican. Pero sanación es lo contrario, es permitirte sentir sin juzgarte. Es darte permiso para llorar si lo necesitas, para enojarte si fuiste herida, para sentir miedo sin sentirte menos. Validar tus emociones es tratarte con la ternura que nadie te dio cuando eras niña. El cuarto paso es diferenciar tu pasado de tu presente. La niña que fuiste sigue dentro de ti, pero tú ya no eres ella. Ahora tienes recursos, conciencia, madurez, autonomía. Sin embargo, las heridas hacen que tu sistema emocional reaccione como si siguiera viviendo en aquel hogar inseguro. Sanar implica recordarte que hoy ya no estás indefensa, que hoy tienes voz, que hoy puedes elegir, que hoy puedes poner límites. No se trata de olvidar el pasado, sino de dejar de vivir como si siguieras siendo tu presente. El quinto paso es escuchar a tu niña interior. No como un concepto romántico, sino como una parte real de ti que quedó congelada en el tiempo. Esa niña necesita que la mires, que la reconozcas, que le digas lo que nunca escuchó. Necesita que la abraces desde adentro, que la protejas, que la valides. Cuando empiezas a hablarle con ternura, algo en tu alma se suaviza. Es un acto poderoso, invitas a la niña a salir del rincón donde la pusieron el miedo, la vergüenza o el abandono. El sexto paso es trabajar el perdón como un proceso, no como una obligación. Muchas personas confunden perdonar con justificar, con olvidar, con minimizar. Eso no es perdón, eso es autoabandono. El perdón verdadero nace cuando entiendes que no puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes liberar la energía que te ata a ese dolor. Es un acto de libertad personal, no un premio para quien te dañó. A veces el perdón llega, a veces no, y está bien. Lo importante es quitarte el peso de cargar con algo que no te corresponde. El séptimo paso es aprender a poner límites. Esto es vital para sanar. Un límite no es agresión, es protección. Es decir, esto no lo permito, esto no me hace bien, aquí me detengo. Para una mujer que creció complaciendo, poner límites se siente como una traición. Pero es un acto de amor propio profundo. Sin límites, las heridas se siguen abriendo. Con límites, la herida empieza a cerrarse. El octavo paso es buscar apoyo. Sanar en soledad es posible, pero muy difícil. Hablar con alguien, pedir ayuda profesional, rodearte de amistades sanas o buscar una comunidad que sostenga tu proceso hace una enorme diferencia. No nacimos para cargar la vida sola. La sanación florece cuando hay un espacio seguro donde puedas ser tú sin máscaras. El noveno paso es construir una nueva narrativa de vida. Significa dejar de verte como la víctima eterna de tu historia y empezar a verte como la sobreviviente valiente que eres. Significa reconocer que tu pasado explica muchas cosas, pero no determina tu futuro. Que puedes aprender a amarte, a cuidarte, a elegirte. Sanar no es borrar la historia, es escribir un nuevo capítulo desde un lugar de conciencia, dignidad y amor propio. Este camino no tiene prisa. No hay un ritmo correcto. Solo una verdad, cada paso que das hacia adentro es un paso hacia tu libertad emocional. Y aunque nadie te enseñó este camino, hoy lo estás recorriendo, con valentía, con madurez y con una ternura que quizá nunca recibiste, pero que siempre mereciste. Capítulo 7. Herramientas prácticas de sanación emocional. Sanar las heridas de la infancia no es un acto teórico ni un concepto abstracto. Es un trabajo cotidiano, hecho de pequeñas decisiones que, repetidas con constancia, empiezan a transformar la relación que tienes contigo misma. No necesitas grandes rituales, ni palabras complicadas, ni procesos sofisticados. Necesitas herramientas prácticas, simples en apariencia, pero profundas en su efecto. Herramientas que te devuelvan la voz, la presencia y la capacidad de escucharte.
Este capítulo no pretende darte soluciones mágicas, sino recursos reales que, si se practican con paciencia, pueden abrir caminos nuevos dentro de ti. Una de las herramientas más poderosas es la escritura terapéutica. Escribir permite darle forma a lo que por años estuvo atrapado en silencio. Cuando escribes, no tienes que ser perfecta ni ordenada. Simplemente dejas que la mano hable por ti. Puedes escribir una carta a tu madre, a tu padre, a la persona que te hirió, o una carta a ti misma de niña. No necesitas enviarla. El objetivo no es confrontar a nadie, sino liberar. Dejar que el dolor salga de tu cuerpo y se convierta en palabras es un acto de sanación profunda. A veces, unas pocas líneas liberan años de emociones reprimidas. Otra herramienta es el diario emocional. No es un cuaderno bonito ni frases inspiradoras. Es un espacio honesto donde escribes lo que sientes sin censura. Puedes responder preguntas como: ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿Qué situación disparó esta emoción? ¿Qué necesito realmente? Con el tiempo, el diario te ayuda a identificar patrones, a entender qué te activa, qué te lastima y qué te calma. Así empiezas a conocerte de verdad, no desde el miedo ni desde las defensas, sino desde la autenticidad. Trabajar con la niña interior es otra práctica clave. No se trata de imaginar cosas sin sentido, sino de conectar con esa parte de ti que quedó congelada emocionalmente. Puedes cerrar los ojos, imaginarte de pequeña, notar cómo se siente, qué necesita, cómo mira el mundo. Y luego decirle palabras que nunca escuchó: estoy contigo, no fue tu culpa, me duele lo que te hicieron, te mereces amor, te cuido yo. Al principio se siente extraño, pero con el tiempo emerge una ternura que suaviza viejas heridas. La niña interior no se pierde, espera a ser reconocida. Cuidar el cuerpo también es esencial. El cuerpo guarda memorias que la mente olvidó. A veces crees que estás triste cuando en realidad estás agotada. Crees que estás ansiosa cuando en realidad no has descansado. Pequeños actos de autocuidado: comer a tiempo, dormir lo necesario, moverte un poco, caminar al aire libre, respirar conscientemente, parecen simples, pero sostienen el proceso de sanación. Una mujer que se cuida empieza a enviarle a su alma un mensaje claro: importas. Aprender a decir no es otra herramienta imprescindible. No es necesario justificarte, explicar de más ni sentirte culpable. Un no puedo, no quiero, no es buen momento, es suficiente. Puedes practicar frases cortas frente al espejo o escribir situaciones donde desearías poner límites. Al principio da miedo, pero cada pequeño límite que pones es un acto de amor propio que fortalece tu corazón. Elegir mejor a las personas con las que compartes tu dolor también es parte de sanar. No todos tienen la capacidad de sostener tus emociones. Algunas personas juzgan, otras minimizan, otras usan tu vulnerabilidad en tu contra. Selecciona a quienes te escuchan con respeto, que no compiten con tu dolor, que no apuran tu proceso. La sanación florece en espacios seguros, no en entornos caóticos. Reconocer y celebrar pequeños avances es otra práctica esencial. Muchas veces crees que no avanzas porque esperas un cambio grandioso. Pero sanar también es darte cuenta de que reaccionaste distinto, que dijiste que no cuando antes te callabas, que lloraste sin sentir vergüenza, que descansaste sin culpa. Esas acciones pequeñas son señales de que algo se está moviendo dentro de ti, aunque no lo notes de inmediato. Y cuando el dolor es demasiado profundo, abusos severos, traumas intensos, duelos complicados, pensamientos oscuros, buscar ayuda profesional no es un fracaso, es valentía. Una terapeuta capacitada puede guiarte, sostenerte y ayudarte a liberar emociones que solas serían demasiado pesadas. No tienes que ser la fuerte siempre. No naciste para sanar sola. Estas herramientas no son un método rápido. Son caminos. Y cada uno de ellos te ofrece una manera distinta de acercarte a ti misma. La sanación no ocurre de golpe, ocurre día a día, con cada acto de cuidado, con cada palabra de ternura, con cada límite que te proteges. No hay prisa. No hay competencia. Solo un corazón que, poco a poco, empieza a sentirse más ligero y más libre.
Capítulo 8. Integrar la fe, el sentido y el perdón. Hay heridas que solo pueden comprenderse desde la mente, pero hay otras que necesitan también un lugar para la fe, para el sentido y para algo más grande que nosotros mismos. No se trata de religiosidad rígida ni de fórmulas mágicas. Se trata de permitir que la espiritualidad, la verdadera, la que acompaña, sostiene y no juzga, forme parte del proceso de sanación. Muchas personas crecieron escuchando que sanar era simplemente olvidar, seguir adelante, no mirar atrás. O que hablar del dolor era falta de perdón, falta de fe o una señal de ingratitud. Pero la espiritualidad auténtica no tapa el sufrimiento, lo abraza. No exige silencio, invita a abrir el corazón. No invalida, acompaña. Y en este capítulo, la idea es comprender cómo la fe puede ser un pilar, un refugio y una luz en un camino que a veces se vuelve oscuro y confuso. Lo primero es comprender que Dios no fue quien te hizo daño. Muchas mujeres arrastran la sensación de que, si vivieron lo que vivieron, es porque así tenía que ser o porque Dios lo quiso. Pero la verdad es más simple y más liberadora. El dolor vino de decisiones humanas, de carencias humanas, de heridas heredadas de generación en generación. Dios nunca abandona, nunca lastima, nunca traiciona. Lo que ocurre es que los seres humanos, con sus límites emocionales, sus historias no resueltas y sus incapacidades para amar, causan heridas que luego terminan atribuidas a la voluntad divina. Sanar también es desmontar esa confusión y permitir que el amor de Dios vuelva a ocupar su lugar real, no como causa del dolor, sino como compañía en medio de él. Integrar la fe en la sanación significa entender que no tienes que hacer este camino sola. Significa que puedes llorar, cuestionar, enojarte y hablar con Dios desde lo más honesto y profundo de tu corazón. La oración no es repetir frases, sino abrir el alma. Puedes decir, me duele, no entiendo, acompáñame, necesito fuerzas. La espiritualidad no exige perfección emocional, pide sinceridad. Dios no se ofende cuando expresas tu tristeza, se entristece cuando te guardas el dolor por miedo a molestar. El perdón es otro punto importante, pero no el perdón impuesto que tantas veces escuchaste. No es olvidar, no es justificar, no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. El perdón verdadero surge cuando entiendes que no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes liberarte de la carga que dejó. Es un proceso lento, a veces lleno de idas y vueltas. No es un mandato religioso, es un acto de libertad interior. Cuando se perdona desde la comprensión, el alma se afloja. Cuando se perdona por obligación, el alma se rompe un poco más. Por eso es esencial darte permiso de avanzar a tu propio ritmo, sin culpa, sin presiones, sin expectativas externas. La fe también te ofrece sentido. No sentido para justificar el sufrimiento, sino para transformar lo vivido en algo que te haga más consciente, más compasiva, más humana. Las personas que han sanado heridas profundas suelen ver la vida con una sensibilidad distinta. Entienden el dolor ajeno de una manera que otros no pueden. Escuchan de una forma más profunda. Saben acompañar. Saben estar. No porque la herida fuera necesaria, sino porque, al sanar, desarrollaron una fortaleza interior que convierte su historia en una especie de lámpara para otros. Esto no es romantizar el dolor, sino reconocer que el alma, cuando se levanta, también se expande. Integrar la fe significa también reconciliarte contigo misma. A veces la voz más dura no es la de los padres, ni la pareja, ni la sociedad, es tu propia voz interna. Esa voz que aprendió a juzgarte, a exigir, a minimizar tus emociones, a decir que no mereces amor. La espiritualidad te invita a hablarte con más ternura, a verte como Dios te ve, valiosa, digna, capaz de renacer. La sanación espiritual no consiste en merecer algo, sino en recordar que siempre lo mereciste, aunque los demás no supieran mostrarlo. También es importante aceptar que no habrá una infancia nueva, pero sí puede haber una vida nueva. A veces quisiéramos volver atrás y abrazar a la niña que fuimos, protegerla, sacarla de ese ambiente que la lastimó. No podemos hacerlo literalmente, pero podemos hacerlo simbólicamente cada vez que tomamos decisiones que la honran, cuidarnos, poner límites, alejarnos de quien nos destruye,
elegir relaciones sanas, tratarnos con ternura, pedir ayuda. Cada acto de amor propio es una pequeña reparación hacia la niña interna que nunca tuvo quien la defendiera. Finalmente, integrar la fe en el proceso es abrirse a la posibilidad de esperanza. No esperanza ingenua ni fantasiosa, sino esa esperanza real que nace cuando te das cuenta de que no estás sola, que tu vida aún tiene capítulos por escribir, que aún puedes construir vínculos diferentes, que aún puedes sentir paz. Dios no borra tu historia, la ilumina para que puedas caminarla con dignidad y fortaleza. Y en ese acompañamiento suave, constante y profundo, la herida que parecía eterna empieza a cerrarse poco a poco. Porque la fe no elimina el dolor, pero sí lo transforma. Y en ese proceso, también te transforma a ti. Capítulo 9. Cierre y llamado a la acción interior. A lo largo de este recorrido, has mirado partes de tu historia que quizá nunca habías podido nombrar. Has reconocido heridas que llevaban años escondidas, has visto cómo esas heridas se manifestaron en tu vida adulta y has comprendido que, aunque fueron dolorosas, no definen quién eres hoy. Este último capítulo no es un cierre definitivo, porque la sanación no se cierra, se continúa. Es un proceso vivo, que respira contigo, que avanza en pequeños pasos y que se fortalece cada vez que decides tratarte con más amor. Este capítulo es una invitación a integrar todo lo que has descubierto, a mirarte con nuevos ojos y a elegir conscientemente el rumbo que quieres para tu historia a partir de aquí. Lo primero es reconocer el camino que ya has recorrido. Sanar no empieza cuando todo cambia, empieza cuando te atreves a ver lo que duele. El simple hecho de abrir tu corazón a estas palabras, de escucharlas sin huir, de permitirte sentir, ya es un acto de valentía. Muchas mujeres pasan su vida entera evitando mirar adentro porque temen derrumbarse. Tú elegiste hacer lo contrario, elegiste ver, elegiste escuchar, elegiste permitir que algo dentro de ti se moviera. Eso es fortaleza. Eso es esperanza. Eso es el comienzo real de la transformación. También es importante recordar que no estás rota. Has estado herida, sí. Has cargado dolores que no te correspondían, has vivido situaciones injustas, has entregado amor donde no lo recibías, has hecho lo posible por sobrevivir cuando apenas eras una niña. Pero estar herida no significa estar dañada para siempre. No eres tus heridas, aunque hayan marcado tu historia. Eres algo más grande, algo más profundo, eres la mujer que ha resistido, que ha avanzado, que ha seguido adelante incluso cuando la vida parecía demasiado pesada. Tu valor no se mide por lo que te hicieron, sino por la fuerza con la que has caminado a pesar de todo. A partir de ahora, tu tarea no es olvidar, ni justificar, ni minimizar. Tu tarea es permitirte vivir con más conciencia. Observar cuando actúa la niña herida dentro de ti, cuando se activa el miedo a la soledad, cuando aparece el impulso de complacer, cuando quieres bajar la cabeza para no molestar. Y en lugar de juzgarte, poder decirte, esto viene de mi pasado, pero hoy puedo elegir distinto. Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que eliges es el lugar donde empieza la verdadera libertad emocional. También es esencial que entiendas que sanar no significa alejarte del mundo, sino aprender a relacionarte de una manera más sana. A veces será necesario poner límites donde antes había silencio. A veces tendrás que decir no aunque tiemble tu voz. A veces tendrás que alejarte de personas que no pueden darte lo que necesitas. A veces tendrás que permitirte descansar, incluso cuando una parte de ti siente culpa por hacerlo. Todo eso forma parte del proceso. La sanación no te quita personas valiosas, te quita personas que te lastiman. No te quita responsabilidades auténticas, te libera de cargas injustas. No te hace egoísta, te hace justa contigo misma. Este camino también te invita a honrar a la niña que fuiste. Esa niña que se sintió sola, que tuvo miedo, que nadie sostuvo, que hizo lo posible por encajar, por sobrevivir, por no estorbar. Cada gesto de amor propio que tengas hoy es un acto de reparación hacia ella. Cada límite, cada descanso, cada lágrima liberada, cada palabra de ternura que te diriges, es una forma de abrazarla. No puedes regresar y cambiar lo que vivió,
pero puedes asegurarte de que hoy sea cuidada dentro de ti. Finalmente, este cierre es un recordatorio de que aún hay vida delante de ti. Independientemente de la edad que tengas, de las pérdidas que hayas enfrentado o de los errores que crees haber cometido, siempre existe la posibilidad de escribir un nuevo capítulo. Dios no te abandona. La vida no está terminada. Todavía puedes encontrar paz, compañía, alegría, amor propio y relaciones sanas. Todavía puedes reconstruirte en silencio y florecer sin prisa. No necesitas demostrarle nada a nadie, solo escucharte y avanzar desde ese espacio en el que tu alma puede respirar. Este es el comienzo, no el final. El comienzo de una relación más compasiva contigo, de una conexión más profunda con tu historia, de un presente vivido con más conciencia y de un futuro que ya no depende del dolor. La niña que fuiste te agradece por llegar hasta aquí. Y la mujer que eres merece continuar, con calma, con dignidad y con la certeza de que cada paso que das hacia adentro es un paso hacia la libertad emocional que siempre buscaste. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Te invito a seguir caminando juntas y escuchar el siguiente audio, donde seguiremos profundizando en este proceso de sanación que tu corazón tanto necesita. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Regálale un me gusta a este video, eso ayuda muchísimo a que llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas y consuelo. Y, si sientes que alguien que amas necesita escuchar esto, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio con un simple clic.